Mañana de 17 de junio de 2021 en El Salvador, hoy se celebra el Día del Padre. Esta mañana vamos a hacer un apartado para conversar con tres hombres que vienen a hablarnos de su experiencia como padres, pero también que se dedican a un oficio que es muy peligroso, el de ser socorristas. Ellos, pues, esta es una forma de servicio a El Salvador. Los hemos encontrado, nosotros en la labor periodística hemos tenido contacto con ellos y los hemos encontrado dando atención en terremotos, en inundaciones, en deslaves, en incendios, en accidentes de tránsito o atendiendo también emergencias propias del día a día de las familias salvadoreñas. Hoy vamos a conocer su historia y también, pues, qué dicen sobre el Día del Padre. Ponemos un poco de contexto y luego les presentamos a nuestros invitados de hoy. Cada 17 de junio en El Salvador se celebra el Día del Padre. Es un día especial en el cual se agradece al hombre que ha dado la vida y educado con su ejemplo. El Salvador es uno de los pocos países que lo celebran un día fijo, ya que en la mayoría se celebra el tercer domingo de dicho mes. El Día del Padre es una celebración nacional en la cual se reconoce el esfuerzo de los padres por sacar adelante a sus hijos y ofrecerles un mejor futuro. Esta mañana conoceremos las historias de tres padres que son socorristas. Hablamos de Carlos Fuentes de Comando de Salvamentos, Óscar Meléndez de Cruz Verde y Miguel Ángel Alemán de Cruz Roja, a quienes le damos la bienvenida a esta emisión de la entrevista de Noticiero Hechos AM. Comenzamos. Así es, nuestros invitados ya están con nosotros aquí en la sala de Hechos AM. Buenos días, ¿cómo están? Carlos, bienvenido. Un gusto saludarles. Óscar y Miguel, bienvenidos aquí a Hechos AM. Qué bueno que pueden acompañarnos y que pueden cedernos pues parte de su tiempo en ese Día del Padre para que puedan conversar con nosotros y con la audiencia, en este caso de Noticiero Hechos. Bienvenidos, un gusto. Muchas gracias por invitarnos. A ver, ¿cómo describen ustedes esa experiencia de ser padres? Porque definitivamente estamos en un día que es muy especial, porque decíamos es el Día del Padre, no solo en El Salvador, sino en diversas partes del mundo, y estamos celebrando todos los padres. Antes que nada, nosotros les deseamos que pasen un gran día y que sus hijos les celebren y que haya pues mucha alegría en sus vidas y en sus casas. Óscar, ¿cómo describen ustedes el hecho de ser padres y ser socorristas a la vez? Sí, prácticamente nos acostumbramos a esta vida que tenemos como socorrista, de igual manera el compromiso como padre pues, de nuestra familia, nuestros hijos, pues ahí en coordinación pues con las esposas nuestras para ver el funcionamiento como padre y el trabajo que tenemos como socorrista hacia la población, ¿va? Pero prácticamente tenemos que ordenar muchas situaciones en la vida de la Cruz Verde con la vida familiar. Pues, somos 24/7, como decimos en buen salvadoreño, donde muchas veces, mientras las familias están celebrando, el pueblo está celebrando, pues nosotros estamos trabajando, sea Navidad, sea Semana Santa, sí, sea el Día de la Madre, como el Día del Padre, pues que seguimos trabajando y quizás eso nos ayuda y Dios nos bendice de la labor que hacemos y nos sentimos orgullosos. Así es, definitivamente, como decíamos, es una labor muy importante la que ustedes desarrollan. Carlos, ¿cómo describen ustedes la experiencia de ser socorristas en un país en el que las emergencias pues nunca faltan? Sí, bueno, realmente pues para cada uno de nosotros como socorristas es bastante doloroso tener que dejar a nuestros hijos, nuestras familias en la casa, pues hay momentos donde pues que los hijos, la familia quisiera compartir pues con uno, ¿verdad? Pero lastimosamente pues nosotros, tiempo es lo que nos hace falta. Pasamos de lleno dentro de la institución y sobre todo pues salvaguardando las vidas de las personas quienes están en riesgo de llegarla a perder. Y han llegado momentos bien críticos donde pues nuestros hijos nos reclaman tiempo, atención, y tal vez pues ese poquito tiempo que nos queda, ¿verdad? Lo logramos poder compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, y esto hay momentos que en el caso pues de mis hijas me han llegado a reclamar, padre, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo nos va a dedicar un fin de semana para nosotros? Es bien difícil tener que venirles posponiendo la fecha de poder compartir pues con nuestros hijos, ¿verdad?
Miguel, ¿en qué momento decide usted, bueno, yo quiero ser socorrista de Cruz Roja, quiero darle mi servicio al pueblo salvadoreño? Porque como decíamos, el trabajo de nuestros invitados de hoy es un trabajo que está presente y que se hace más notorio cuando hay una situación de emergencia. ¿En qué momento usted decide ser socorrista? Creo que como todos los que estamos en las diferentes organizaciones de socorro, instituciones de socorro, surge al ver la necesidad de querer ayudar a alguien, el hecho de saber que hay gente que puede necesitar nuestra ayuda. Claro. Tal vez no es mucho, tal vez es poco lo que uno puede hacer, pero el hecho de, como dicen los compañeros, dedicar ese tiempo, dedicar ese poquito que se puede hacer para ayudar a los demás y tener la voluntad de hacerlo, porque todos tenemos la capacidad y el tiempo para poder dedicar a los demás y dar ese servicio. Entonces, en mi caso personal surge con eso, el hecho de querer hacer la diferencia, de querer dar un poquito más de lo normal. Y así es como va pasando el tiempo, y tanto en nuestras organizaciones hay gente que tiene de repente 30 años y sus hijos están en la institución también, y ya están hablando de nietos, que es probable que sigan los mismos pasos. Sí. Y es muy bonito ver que lo que se está haciendo se está siguiendo en base al ejemplo. ¿Qué le dicen sus hijos respecto a su decisión de ser socorrista? ¿Ellos también quieren seguir sus pasos? En mi caso personal, mi hija está chiquita, pero sí, ella, como todos los hijos, quieren emular a sus papás. Ella dice que quiere ser enfermera, que quiere ser doctora, por ver el quehacer. Por ejemplo, hay equipos que nosotros utilizamos, estetoscopios, tensiómetros, entonces ella los quiere ocupar, los imita para seguir en juego lo que nosotros estamos haciendo. Entonces quiere decir de que, como lo decía al inicio, ella va siguiendo el ejemplo, más lo que uno le puede decir. Pero ¿sienten ustedes que en algún momento han arriesgado su vida? Porque decíamos, en El Salvador es un país donde no faltan las emergencias, y la labor de los organismos de socorro como Cruz Verde, Comando de Salvamento, Cruz Roja, es determinante, pero esos organismos funcionan gracias a la labor de los socorristas. Carlos, ¿qué dices tú respecto a esto? El momento en el que en determinado momento ustedes ponen en riesgo su vida porque tienen que ingresar a lugares que son un tanto peligrosos, a horas que son un tanto peligrosas también, que es la noche, la madrugada, o a cualquier hora en el territorio nacional, o en situaciones en las que hay pues riesgo, por ejemplo en un deslave, y que ustedes tienen que ingresar porque tienen que ayudar a la gente que está en determinado momento en peligro? Sí, bueno, nos hemos llegado a situaciones bastante críticas en cada una de las emergencias que tenemos, pero en especial para las inundaciones, que es uno de los altos riesgos que nosotros llevamos, ¿verdad? En este caso, pues, para las grandes inundaciones que habían en el Bajo Lempa antes, sí, eran enormes. Bueno, yo pude vivirlas, la del Mich, la del Stan, la de 12, muchas situaciones donde estuvimos a punto pues de llegar a quedar en la historia nada más, ¿verdad? Y tal vez nuestros hijos quieren controlarnos, quieren saber dónde estamos, sí, cómo estamos, y hay momentos donde no tenemos comunicación pues por varias horas, 6 o 12 horas de trabajo, y quiera o no, pues la familia se empieza a preocupar por nosotros, ¿verdad? Aunque sepan tal vez en el lugar donde estemos, pero ellos quisieran saber cómo estamos. En mi caso, pues han habido momentos de que a mis hijas pues por semanas no las he visto, ¿verdad? Sí. Igual hoy en esta última emergencia que tuvimos, pues que fuimos representando como país a la hermana República de Honduras,
pues igual mis hijas al pendiente de mí, pues queriendo saber cómo estábamos nosotros allá, ¿verdad? Porque veían las imágenes pues muy fuertes acá en El Salvador, y esto, quieras o no, pues uno estar pensando en las personas quienes uno va a rescatar y ve a aquellos niños el sufrimiento, y decimos nosotros, pues gracias a Dios que no son nuestros hijos los que están sufriendo este tipo de catástrofes que hay. Exactamente. Oscar, ¿cuántos años tiene usted de ser socorrista? Bueno, pues gracias a Dios pues ya tengo 30 años de pertenecer a Cruz Verde. Nos iniciamos como voluntario de una seccional, y posteriormente pues fui avanzando, y ya gracias a Dios pues tengo 30 años de pertenecer a la institución pues con orgullo. Y igual pues una de mis hijas es enfermera, es socorrista de Cruz Verde también. ¿Y siente usted que la experiencia que usted ha tenido como socorrista fue lo que la llevó a ella a tomar la decisión de convertirse en enfermera? Sí, yo creo que ver la función de uno va como padre, y lo que uno labora, y a él le gustó pues ver la atención del voluntariado, darle la atención a la población, pues se fue involucrando conmigo, y pues ahí está, que ya gracias a Dios pues enfermera, y es parte siempre de la institución, pues, y ahí vamos avanzando. Miguel, estamos en una etapa en la que El Salvador, como el mundo, han vivido un momento un tanto crítico con la situación de pandemia. En el hecho, para ustedes como organismos de socorro, ha sido una situación un tanto difícil, porque cuando esta pandemia comenzaba, pues no sabíamos mucho sobre el tema de los contagios. Se hablaba de los trajes de bioseguridad que debían ocupar a la hora de atender a un paciente. ¿Cómo han vivido esto y cómo ha afectado esto su relación con la familia? Porque sabemos que muchos socorristas lo que hicieron fue quedarse en las bases de los organismos con los que trabajan para no tener contacto con su familia, debido a que se podían haber contagiado de COVID-19 en la labor que desarrollan a diario. Correcto, como usted lo menciona, en este momento el mundo va aprendiendo día con día sobre esta pandemia. O sea, lo que se sabe ahora no se sabía hace 3 meses, mucho menos hace un año. El hecho de tener que dejar muchos de mis compañeros, como usted bien lo menciona, tuvieron que vivir en las seccionales para no ir a su casa, no contagiar familias. Tuvimos pérdida de compañeros gracias a COVID. Entonces, esa evolución de los trajes de bioseguridad, de los procesos de sanitización, ir creciendo en eso, fue muy marcado para cada uno de nosotros, los niveles de estrés, los socorristas. Usted puede ver las noticias de gente maltratando al personal de socorro por la ignorancia, sí, de no saber si esta persona me va a contagiar o no. Y eso se vive día con día. Y gracias a Dios se ha ido aprendiendo a base de raspones, y el poder crecer en este tema ha ayudado con nuestra propia familia. El hecho de, uno puede decir, no, pero yo me hice bioseguridad para llegar a casa y sí, terminé contagiando a mi familia sin querer. Claro. Entonces son cosas con las que nosotros como socorristas y todas las personas de primera línea en salud están viviendo día con día. Ahora, por ejemplo, en el caso de Cruz Roja, nosotros estamos colaborando con los diferentes centros de vacunación para COVID-19. Entonces nosotros vemos de primera mano gente que nos llega y nos dice, a mí me dio COVID, tengo miedo, las vacunas. Entonces ya ahora ya no es tanto el hecho de que me voy a contagiar, sino que muchas de las personas que conocemos se contagiaron y sobrevivieron, sí, otras no, lamentablemente. Todos ha sido esa evolución de yo conocí a alguien, ahora es yo conozco a fulano o yo mismo me contagié. Entonces esa evolución marcó mucho a nuestras familias, el hecho de alejarse, personas que, como decía el compañero, pasar meses enteros sin llegar a su casa, simplemente una llamada, saber cómo están. Sí. Y simplemente ir aprendiendo al paso. Es que para todos esta ha sido una experiencia difícil, incluso para los medios de comunicación, porque todos hemos perdido a alguien en medio de esta situación de pandemia. Todos hemos sentido a la muerte cerca con este tema
de la enfermedad provocada por este virus. Carlos, ¿cómo han enfrentado ustedes esta situación? Porque sabemos que Comandos de Salvamento pues ha estado también siempre en primera línea en el tema de la pandemia e incluso han llegado a perder pues compañeros de ustedes en medio de esta situación. Sí, bueno, realmente pues ninguna de las instituciones y mucho menos pues el mundo entero estábamos preparados para poder atender este tipo de situaciones, en este caso pues el COVID-19. Hemos vivido pues muchas catástrofes, muchas enfermedades en nuestro país y en el mundo entero, pero nos hemos ido preparando. Pero en el caso del COVID-19 sí, realmente pues no sabíamos nada, absolutamente nada sobre esta enfermedad. Estábamos como unos niños, el cual pues teníamos que ir al kinder para empezar a aprender, claro. Y sobre todo pues perderle el temor, ¿verdad? Sobre todo pues al COVID, y fue pues doloroso tener que decir, bueno, yo en mi caso pues a mis hijas y a mis nietos no los puedo ver ahorita, ¿verdad? Puede ser que yo ande contagiado y le lleve el virus a la casa. Entonces tener que quedarse uno en alto, ¿verdad? Y empezar a analizar. Tal vez nosotros agarramos pues una media gripe normal, pero ya estábamos psicológicamente pues afectados, que podría ser una situación de COVID. En el caso mío, pues mis hijas, cuando empecé con síntomas del COVID, pues mis hijas me llevaban ahí unos menjures, ¿verdad? Entonces, pero no Carlos, teníamos el contacto. ¿Usted ya superó el COVID-19? Sí, gracias a Dios sí, ¿verdad? A pesar de que no tuvimos un examen, ¿verdad? Pero tuvimos todos los síntomas, ¿verdad? Igual, pues, lo único que nos tocó pues protegernos, ¿verdad? Y sobre todo pues no llevar el virus a la casa, que es algo muy importante, y sobre todo pues no contagiar a nuestros compañeros. En el caso de Comandos pues igual tuvimos pérdida de compañeros, igual algunos en nuestras bases también tuvieron síntomas y signos del COVID, pero por una falta de prueba en ese momento pues no podíamos determinar, pero sí teníamos que aislarnos y sobre todo pues protegernos para no contagiar al resto de compañeros, ¿verdad? Y lastimosamente también nosotros pues como Comandos de Salvamento perdimos personal, claro. Gracias al COVID, ¿verdad? En este caso pues compañeros veteranos dentro de la institución, y gracias a Dios pues ahí seguimos ahí siempre luchando, y sobre todo pues a pesar de que ya recibimos ya nuestras vacunas, pero de igual manera seguimos tomando todas las medidas de bioseguridad, que es algo muy importante. Oscar, ¿cómo han vivido ustedes en Cruz Verde el tema del COVID-19? Me imagino que usted también decía, ha vivido a través de la experiencia de su hija como enfermera, que son personal de primera línea, y en determinado momento usted y su hija se convirtieron en ese personal que estaban en contacto con pacientes y por ende personal con riesgo de contagio. Sí, bueno, seguimos en esta situación del COVID, pues nos seguimos cuidando. Igual, pues como mencionan los compañeros, pues una situación delicada y crítica, pues con todo el personal, pues todo el personal socorrista. Sabemos de que íbamos a llegar a una emergencia y no sabíamos si era COVID o era alguna simple gripe o algún otro malestar. De igual manera, la población pues desconocida de todo esto, y es donde entramos a un juego crítico, donde la persona quiere correr al hospital, pues nosotros le damos las indicaciones de un chequeo previo pues para ver si lo podíamos movilizar o no lo movilizamos, pero pues ahí vamos y seguimos aprendiendo pues con la situación del COVID, pues con el Ministerio de Salud hemos sido capacitados de igual manera para seguirnos protegiendo, y como mencionamos pues esto no finaliza, ¿va? Esto nos mantenemos con el COVID y sí, te digo, una situación delicada en la familia, pues porque mi hija y mi persona pues estamos como tú dices, en la primera línea, y sí fuimos contagiados, los contagiamos. ¿Usted también ha superado el COVID? Sí, superamos el COVID,
igual mi hija también, pues nos contagiamos y ahí nos mantuvimos al margen. La mamá de ella también se contagió y una situación bien crítica, pero por suerte, digo yo suerte porque no fue en la situación crítica de la pandemia, no que fue por ahí como en febrero que nos contagiamos, pero bueno, cuando iniciamos con el COVID, pues nosotros con aquella situación de peligro, de que cómo lo íbamos a tratar, veíamos los casos en otros países, que cómo caían las personas y todo eso lo hace uno pensar diferentes cosas, cómo las puede vivir, quizás hasta soñaba de que podía pasar con la familia el día de que nos contagiáramos, pero gracias a Dios pues hemos superado y seguimos pendientes de esta situación, pues igual compañeros nuestros han fallecido también pues, por el COVID. Muy bien, estamos conversando hoy con socorristas de diferentes organismos, conociendo su experiencia en esta labor tan importante que desarrollan para El Salvador y también su experiencia como padre, porque hoy es 17 de junio, Día del Padre, y pues en muchos hogares hay fiesta porque se está celebrando a los padres o se está recordando también a aquellos padres que ya partieron y que viven en nuestros corazones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en el espacio de la entrevista, ya volvemos con más de las impresiones de estos padres ejemplares que nos acompañan hoy aquí en Hechos AM.
Estamos en el día 17 de junio de 2021 y en el espacio de la entrevista hemos hecho un apartado para conversar con padres que dedican su vida a ayudar a otros. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carlos Fuentes, a Oscar Meléndez y a Miguel Alemán. Ellos son socorristas de Cruz Roja, de Comandos de Salvamento y de Cruz Verde, que han venido a contarnos esa experiencia en el trabajo que desarrollan día a día y cómo esto contrasta o se compagina con su labor también de padres. ¿Qué pasa cuando los hijos queremos seguir el ejemplo de nuestros padres? En este caso, Miguel, ¿qué pasa si su hija le dice, a medida vaya creciendo, le dice, papá, yo también quiero ser socorrista, yo también quiero hacer lo que tú haces en Cruz Roja Salvadoreña? Es una pregunta muy interesante, porque obviamente uno se llena de orgullo, uno se llena de satisfacción, el hecho de saber que nuestros hijos quieren seguir nuestros pasos de una buena forma. O sea, sí. El hecho de saber de que todos, la gran mayoría de socorristas somos voluntarios, no recibimos una paga, y que ella quiera donar su tiempo, cosa que nunca va a volver a recibir en su vida, su tiempo, y que sea con el fin de ayudar a las demás personas, por supuesto apoyarla y encaminarla. Hay tantas cosas que pueden pasar. Tú lo mencionabas temprano, hay accidentes, hay huracanes, hay terremotos. Sí, entonces, el hecho de que cada uno de nosotros nos capacitemos para estar preparados para esos eventos, nos da las herramientas para poderlo conllevar. Entonces, tal vez darle ese consejo a mi hija y decirle, bueno, si tú quieres, te apoyo, pero prepárate. O sea, no es solo de tirarse al río sin saber nadar. Entonces, sí la apoyaría. O sea, hay muchas mujeres en las instituciones de socorro que son muy capacitadas, que tienen alto desempeño. Y tienen vocación de servicio, porque creo yo que para hacer el trabajo que ustedes hacen, hay que tener primero un sentido amplio de humanidad hacia el resto de personas. Y segundo, hay que tener esa vocación de querer ayudar, porque no es solo decir voy a ser socorrista, hay que saber en qué uno se está metiendo también, en la responsabilidad que conlleva pues ayudar a enfermos, ayudar a víctimas de un accidente o de una catástrofe. Exactamente, entonces el hecho de poder decirle, si tú quieres hacerlo, yo te apoyo. Hay muchos ejemplos, hay muchas mujeres que con su trabajo han demostrado justamente eso, que son madres, que son profesionales, entonces no veo por qué no. Carlos, tú decías, yo ya soy papá y soy abuelo también. ¿Qué pasa si te dice de pronto el nieto, quiero ser socorrista como usted, abuelo? Bueno, realmente pues, bueno, de los dos nietos que tengo, pues uno pues me ha salido ahí un poco inspirador, ¿verdad? Bueno, a pesar de que tiene pues 5 añitos, pues ya le gustan las ambulancias, ¿verdad? Le gusta bastante la adrenalina. O sea, me dice, abuelo, llévame en la ambulancia, vamos a dar una vuelta en la ambulancia. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Porque realmente, pues, a pesar de que a tan corta edad, pues, no sabe todavía el tipo de situaciones que se puede llegar a enfrentar más adelante. Bueno, en el caso mío, pues cuando yo ingresé a Comandos de Salvamento era un niño también, apenas de 11 años de edad, ¿verdad? Ya este año pues cumplimos ya 35 años de estar dentro de la institución, pero igual tengo un sobrino también que ha seguido pues los pasos tanto del papá, ¿verdad? Hoy pues se ha retirado un poco de la institución, pero igual tengo otro sobrino también fuera de nuestras fronteras, que de igual manera pues le gusta la situación de emergencias, y quieras o no, pues como me dice mi hermana, pues no pudo haber sacado nada mejor de vos que seguirte la vocación de servicio. Le gusta ir a visitar las estaciones de bomberos en el extranjero, le gustan las ambulancias. Entonces, quieras o no, pues ahí viene una guía, pues, ¿verdad? Y como les digo yo, o sea,
no es culpa mía, o sea, ellos ven, hay veces que mi nieto dice, abuelo, yo algún día voy a andar con vos ahí en la ambulancia, ¿verdad? Entonces, a pesar de su corta edad, pero ya va él con aquel tipo de pensamientos y sobre todo, pues, le gustan mucho las ambulancias, ¿verdad? Sí. Y quieras o no, va encaminándose en algo, ¿verdad? Y esperamos, pues, el día de mañana, tal vez que no sea un socorrista, ¿no? Que tal vez que sea un buen médico, y etcétera, pues, o sea, alguien que realmente, pues, esté para servir a la población. Decíamos que hay situaciones de emergencia que vive El Salvador y en muchas ocasiones a ustedes les toca ver directamente el sufrimiento del resto de ciudadanos en las emergencias que les toca atender. ¿Qué pasa cuando de pronto ustedes llegan a una emergencia y les toca ver a niños que están sufriendo las consecuencias de hechos tan trágicos como la violencia, de situaciones como los deslaves que sepultan a veces familias y dejan soterradas a personas? ¿Qué pasa? ¿Cómo lidiar con eso, con el dolor de niños, considerando que ustedes pueden ver quizás en el sufrimiento de esos niños a sus propios hijos? Óscar, ¿cómo enfrentar esa situación que también es parte del día a día? Porque una cosa es tener la voluntad y la fuerza para poder ayudar, pero otra también es el impacto que esto tiene a nivel emocional cuando de pronto les toca ver a los ojos el sufrimiento del resto de personas a las que ustedes pretenden ayudar. Sí, es bien crítico. A mí me tocó la experiencia, quizás era nueva de la institución, pues, y nos encontramos con 2 personas atropelladas, y en estos iba un niño como de 6 años y no era padre en ese tiempo, pero de igual manera, según cómo va pasando el tiempo y uno cuando ya es padre, pues ya llega a una situación donde se encuentra niños atropellados, o como tú mencionas, niños soterrados, pues es bien fregado, porque uno piensa, el primer chip que se te da, pues, cuando llegas a la emergencia, a tus hijos, va. Y son situaciones que Dios no lo permita le pasen a uno con su familia, pero sí es bien delicado. Uno piensa muchas cosas, uno se sigue cuidando, porque como tú mencionas, toda emergencia tiene un riesgo, pues. Desde el momento que nos subimos a una ambulancia, sabemos de que vamos con sirena abierta y vamos en riesgo hacia la emergencia, no sabemos con qué situación nos vamos a enfrentar. Nos pueden reportar una persona atropellada, un accidente de tránsito, sabemos, no podemos llegar y podemos contar 3 personas atropelladas, donde la adrenalina se te activa ahí, y más cuando son niños, ¿va? Sí. Hemos llegado a situaciones donde niños en accidentes de tránsito que están bastante golpeados, pues entonces uno lo primero que piensa en sus hijos, en su familia. Pero igual, pues con la experiencia de los años uno va aprendiendo a atender con más profesionalismo al paciente, con la lesión que presente, y darle el mejor trato, pues con las técnicas y las capacitaciones que hemos sido todo socorrista entrenado, pues entonces. Pero sí, te digo, la familia de uno, señoras, jóvenes, señoras, personas de la tercera edad, pues son situaciones que marcan en las diferentes, toda emergencia es diferente, toda emergencia. Sí. Llegar con personas baleadas, saber que te va pidiendo auxilio, pues en la ambulancia uno va tratando de lo mejor que pueda, pero sí, siempre somos humanos, ¿va? Y tenemos familia, y nos queda marcado, en toda emergencia nos queda marcado en diferentes situaciones. Tuvimos la experiencia crítica donde lastimosamente la hija de un compañero falleció en una balacera, una señorita de 13, 14 años, pues que yo la vi de tiempo, convivimos con ella como familia, compañero socorrista, y lastimosamente llegar a la escena y encontrarnos que era la hija de mi compañero, y la trasladé yo al hospital, pues lastimosamente falleció. Son situaciones que marcan, pues, o sea, el profesionalismo que uno tiene como socorrista, a llegarte a encontrar con una persona que es conocido, familia tuya, pues, entonces. Sí. Pero ahí es donde quizás la adrenalina se multiplica y das una mejor atención hacia la población. Exactamente. Miguel, ¿cómo lidian ustedes en Cruz Roja Salvadoreña con esto? Con el dolor de la otra gente, porque decíamos, detrás de una persona que sufre un accidente hay una familia que le estaba esperando, hay un hijo que estaba en casa tal vez pendiente de que su papá llegara y nunca llega porque
sufrió un accidente de tránsito. En El Salvador, de acuerdo a las estadísticas, son por lo menos 4 salvadoreños que están muriendo a diario en este tipo de situaciones. Vemos que el tráfico se tiende a complicar mucho, se abusa de la velocidad, se respetan las señales de tránsito y todo esto termina en emergencias que tienen que ser atendidas en muchos casos por ustedes, y les toca ver directamente a la familia del que ha fallecido, a los hijos del que ha fallecido, cómo lidiar con esto y cómo enfrentarse a esa situación pensando que podría ser su propia familia la que estaría, digamos, en una situación como esta. Como dice el compañero, cada uno de los casos que atendemos es totalmente diferente. Sí. No puedes venir y decir todos los niños se atienden de la misma forma, no todos los accidentes de tránsito tienen las mismas características, pero uno como socorrista en el preciso momento que está trabajando, en la mayoría de los casos no está pensando en lo que está aconteciendo alrededor. Trata de darle el mejor servicio, la mejor ayuda a la persona que está atendiendo. Y sentir esa empatía de saber que la persona está sufriendo, de saber que la persona la están esperando en casa, también te motiva a hacer mejor las cosas. Porque así como nosotros tenemos nuestras propias familias, y el hecho de ir un poco más allá, saber que no tengo que arriesgarme de forma innecesaria, me va a permitir regresar a casa. Entonces, en el caso de todo ese tipo de personas, hay algo que se llaman primeros auxilios psicológicos, que es poder ayudar a esas personas en esos casos tan vulnerables, especialmente a los niños, que uno de adulto puede entender que se quedó sin trabajo, por ejemplo, y sabe que tiene que buscar trabajo, pero un niño, él no sabe si va a jugar, no, lo que él sabe es su cotidianidad. Entonces, cuando se ve interrumpida esa cotidianidad, es cuando como socorristas tenemos que darle también ese apoyo a los niños, especialmente que son tan vulnerables. En el caso de Cruz Roja Salvadoreña, tenemos la facilidad, tenemos personal de soporte que nos da cierto acompañamiento. Hay ocasiones en las cuales hay casos que nos dejan muy marcados. Sí. Entonces, el hecho de poder ir diluyendo ese dolor, esas imágenes, es muy peculiar, y los compañeros no me van a dejar mentir. Tal vez uno no recuerda nombres, tal vez uno no recuerda ciertas cosas, pero cada uno de los casos, como yo te lo mencionaba, yo me recuerdo, decía el compañero, sí, tenía tanto tiempo, fue una persona en tal parte, un accidente, tenía tantos años, son características que cada uno de los casos le quedan muy marcados. Entonces, el hecho de ir aprendiendo de esa situación, el hecho de poderle decir, por ejemplo, a las personas que conducen, tengan cuidado. Es muy normal ver a mamás que por cuidar a su bebé, a su hijo pequeño, se sientan con su hijo en el asiento delantero, por ejemplo, como copilotos. Eso es muy peligroso. Es un error que puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, por favor, decirles, siéntense en el asiento de atrás. Viene la persona que va conduciendo y se va a enojar, mira, yo no soy tu Uber, no, pero no es lo que tú sientas, estamos cuidando a los niños, que son los más vulnerables en estos casos. Entonces, seguir una serie de indicaciones tan simples a veces, usar el cinturón de seguridad, no correr, en el caso de las personas que se transitan en motos, por favor, ustedes son un vehículo y no son una serpiente que va caminando. Exactamente. Sabemos que muchos de los accidentes son protagonizados por motociclistas, y créame que las personas que tenemos hoy con nosotros tienen mucha experiencia en atender a personas que han sufrido fracturas, que han sufrido traumatismos de diferente tipo, que han sufrido una cantidad de cosas en su organismo, víctimas de los accidentes, y a veces, muchas veces víctimas también de su propia imprudencia. Ya decían ellos, hay casos que nos marcan. Carlos, ¿recuerdas tú algún caso que te haya marcado y que consideras que te ha sido difícil olvidarlo y que lo tienes presente como parte de tu labor como socorrista? Bueno, nosotros, en mi caso, pues he visto muchos casos, los cuales pues hemos atendido, y una de mis mejores emergencias que he podido atender es atender un parto, ¿verdad? Traer un niño al mundo,
Eso pues, quiera o no, nos alegra. De hecho, pues que 15 años después de haber atendido pues un parto, pues me dijo la mamá, hola, ¿qué tal? ¿Se acuerda de mí? Y yo, no, ¿verdad? En un centro comercial me la encontré en San Salvador. Me ayudó a traer a mi hijo al mundo, ¿no? Sí, me dice, usted me ayudó en el parto. Y yo, o sea, me quedé así asombrado que la persona pues ella bien se recordaba, ¿verdad? Ese es uno de los mayores logros. Y bueno, hay algo que a mí me ha marcado para siempre, y han pasado los años y sigue todavía. Para una temporada de la Semana Santa, en un accidente de tránsito en la autopista Comalapa, nosotros estábamos destacados en la carretera, y un vehículo, venían pues sus dos hijos, el señor y sus dos hijos eran unos gemelos, como de 7, 8 años de edad. Los dos quedaron atrapados, los dos niños, y el padre, que en total estado de ebriedad, pues no le pasó absolutamente nada. De hecho, él solo salió del carro y se acostó en el suelo, en total estado de ebriedad, y empezamos a trabajar con el equipo. Uno de los niños que empezamos a rescatar, pues nos decían que, el niño nos decía, apúrense, saquen a mi hermano. Los dos niños pues habían quedado atrapados, iban en la parte de adelante. Lamentablemente pues el niño que nos decía que nos apuráramos, que nos decía que sacáramos al hermano que estaba inconsciente, lamentablemente pues este niño falleció cuando era trasladado al hospital, y gracias a Dios pues logramos ingresar al hospital, pues al menor que estaba inconsciente lo entregamos con vida, y espero pues algún día poderme encontrar a este padre de familia, ¿verdad? Y decirle cómo nosotros lo encontramos realmente, ¿verdad? Fue algo doloroso para los rescatistas, sí, que estábamos ahí, ver en total estado de ebriedad a la par del vehículo, pues acostado en el camellón central de la carretera Comalapa. Fue en el kilómetro 14 fue el accidente, y han pasado los años y yo todavía veo esa imagen presente, como que ha sido ayer, y empezamos a recordar con los compañeros que estábamos ahí en el puesto de socorro de Santo Tomás, y decimos, ya pasaron ya tantos años y me ha marcado este tipo de accidentes. Igual manera pues a ellos mismos también todavía lo recuerdan bien, y las mismas palabras de que nos decían el niño que estaba con vida, que lastimosamente pues falleció cuando era trasladado al centro hospitalario. O sea, nos ha marcado para siempre. Exactamente, como decíamos, son historias pues muy duras que marcan la vida de las personas que traemos hoy como invitados aquí en Hechos AM. Nosotros hemos querido pues abrir este espacio para, primero, agradecerles la labor que hacen como socorristas; segundo, para felicitarles en el Día del Padre; y tercero, pues decirles que El Salvador siempre cuenta con ustedes y esa vocación de servicio que tienen para atender diferentes emergencias. Usted puede contribuir con ellos, y es haciendo caso y tomando muy en cuenta cada una de las recomendaciones que dan pues todos los días, como Cruz Roja Salvadoreña, como Comandos de Salvamento, como Cruz Verde. Realmente, como decíamos, estamos muy orgullosos de ustedes y agradecemos que nos hayan cedido estos minutos para poder conversar y conocer su historia de vida y conocer todas esas experiencias que forman parte de la trayectoria que tienen en el socorrismo. Gracias a ustedes, gracias en este caso a Oscar, a Carlos y a Miguel. Gracias por estar aquí, y les deseamos que tengan un buen Día del Padre, que haya muchos abrazos de parte de sus hijos para ustedes y que se la pasen bien. Gracias por cedernos su tiempo. Muchas gracias, gracias por habernos invitado. Bueno, muchas gracias, y
bueno, un saludo pues a todos los padres, en especial pues a cada uno de todos los socorristas que pertenecemos a todas las instituciones, que es un día a pesar de celebración, pero de igual manera pues nosotros seguimos trabajando para la población. Oscar, gracias. Gracias, de igual manera felicitar a todos los padres pues del mundo entero prácticamente donde se celebra, y en especial pues acá a todos los que somos padres en las diferentes instituciones de emergencia, pues que aquí estamos y seguimos trabajando, pues, y que Dios nos siga protegiendo en la labor que hacemos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ese es el espacio de la entrevista de Hechos AM, en el que hoy, como decíamos, hemos querido rendir un homenaje a todos esos hombres que se dedican al socorrismo, a todo ese personal de primera línea también que está ahí para atender emergencias. Usted, como les decíamos y les reiteramos, puede contribuir con ellos acatando todas las recomendaciones que ellos dan como organismos de socorro para garantizar su salud, para garantizar su bienestar. Con esto nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Hechos AM en el día jueves.